La historia de los zares rusos es una saga impresionante llena de poder, traiciones, reformas y decadencia. Desde los primeros días del zarismo hasta la caída final con Nicolás II, los zares moldearon el destino de Rusia y su vasto imperio. Cerca del siglo XVI, Iván IV, conocido como Iván el Terrible, se convirtió en el primer zar oficial de Rusia. Su legado es un puente entre la antigua Rus de Kiev y el ascenso de la Rusia imperial. Iván fue famoso por sus reformas del gobierno, que intentaron centralizar el poder y reforzar una monarquía absoluta, pero también por su brutalidad y paranoia. Las instituciones medievales fueron reemplazadas por un sistema administrativo más eficaz, aunque su agresividad creó un ambiente de terror. Tras la muerte de Iván, el país atravesó un periodo de transición llamado el Tiempo de Problemas, donde el caos y las intervenciones extranjeras pusieron en riesgo la integridad del Estado ruso. Fue Mijaíl Románov, en 1613, quien logró restaurar la estabilidad, inaugurando la dinastía Románov, que gobernaría Rusia durante más de 3 siglos. Key personajes de esta dinastía incluyen Pedro el Grande y Catalina la Grande, quienes expandieron y modernizaron Rusia. Pedro el Grande, una figura colosal, transformó el país mediante sus reformas orientadas hacia la occidentalización, modernización del ejército, y establecimiento de San Petersburgo como la nueva capital imperial. Bajo su reinado, Rusia emergió como una potencia europea dominante. Catalina la Grande, por otro lado, es famosa por su hábil manejo político y cultural. A pesar de ser alemana de nacimiento, se ganó el respeto y la admiración de sus súbditos rusos. Su reinado se caracterizó por una expansión territorial significativa y la promoción de las artes y la educación, consolidando el poder de Rusia en Europa. Sin embargo, los excesos y las resistencias internas llevaron a momentos de inestabilidad que pusieron a prueba el control de los zares sobre el vasto imperio. Hacia finales del siglo XIX, el descontento social y la presión por reformas revolucionarias comenzaron a cobrar fuerza. Nicolás II, el último zar de Rusia, asumió el trono en 1894 en medio de un creciente malestar. A pesar de ser educado para liderar, Nicolás parecía carecer del carisma y la habilidad política necesarias para enfrentar los desafíos de su época. Su reinado estuvo marcado por la Guerra Ruso-Japonesa, el Domingo Sangriento, y la Primera Guerra Mundial, eventos todos que demostraron su incapacidad para resolver los problemas críticos que enfrentaba su nación. En una Rusia exhausta y agraviada, el fermento revolucionario se apoderó del país. La Revolución de Febrero en 1917 finalmente derribó el gobierno zarista, forzando a Nicolás II a abdicar. En una Rusia medieval, desgarrada por la intriga y el conflicto, nace Iván IV, un bebé destinado a cambiar el curso de su nación para siempre. La historia de Iván, conocido por el mundo como Iván el Terrible, comienza en 1530 en el Kremlin de Moscú. Desde el inicio, su vida está marcada por la tragedia cuando apenas con 3 años de edad pierde a su padre, Vasili III, lo que le convierte en gran príncipe de Moscovia. La infancia de Iván no fue fácil. Su madre, Elena Glinskaya, asumió el poder pero murió cuando él tenía tan solo 8 años, probablemente envenenada. Iván quedó bajo la tutela de los boyardos, nobles rusos ambiciosos que se aprovechaban de su inocencia para sus propios fines. El joven Iván, marcado por el abuso y la negligencia, comenzó a desarrollar una personalidad compleja, entre el miedo y la furia. Inquieto y astuto para su edad, encontró consuelo en la lectura y los estudios religiosos. En 1547, Iván se coronó como el primer zar de todas las Rusias, un título que reflejaba su deseo de autoridad absoluta. La ceremonia en la Catedral de la Dormición marcaba el comienzo de su reinado. En sus primeros años, intentó mejorar el gobierno, realizando importantes reformas para centralizar el poder y modernizar la administración. Sin embargo, el verdadero cambio en Iván sucedió tras la muerte de su amada esposa, Anastasia Romanovna. Devastado, creció en él una paranoia extrema. Creía que dentro de la corte se había tramado su asesinato, lo que lo empujó a alejarse de las muchas voces consejeras que antes escuchaba. Su carácter se tornó impredecible, y su ira desembocó en violencia desmedida hacia todos aquellos que consideraba enemigos, concretando purgas políticas que asolaban las familias boyardas. Su feroz deseo de expansión territorial llevó a la cruel campaña de Livonia, buscando acceso al mar Báltico para asegurar el comercio internacional.
Las interminables guerras drenaron los recursos del país. La terrible opresión que Iván impuso sobre su gente, incluida la creación de una fuerza de élite conocida como los oprichniks, soldados leales solo a su voz, consolidaron su reputación como el Terrible. Los últimos años de Iván estuvieron llenos de tragedias personales, incluida la muerte de su hijo mayor, Iván Ivanovich, en un episodio de furia en el que se dice que el zar golpeó fatalmente al joven. En 1584, finalmente, Iván murió, dejando un imperio sumido en el caos y la incertidumbre. La vida de Iván IV es una narración de extremos, desde un niño vulnerable, sometido y privado de amor. Con el tiempo se convirtió en un gobernante abusivo y temido, dejando un legado de terror que marcó profundamente a Rusia. Su figura encarna el desafiante equilibrio entre la brillantez visionaria y la locura destructiva, hechos que han quedado grabados como parte indeleble de la historia rusa. La historia comienza al final del reinado de Iván el Terrible en Rusia, un periodo marcado por la centralización del poder y el temor impuesto por un monarca implacable. Sin embargo, al morir Iván en 1584, dejó un vacío en el liderazgo que desencadenó lo que hoy conocemos como el tiempo de problemas. Este periodo abarcó desde 1598 hasta 1613, una época de caos, hambre y guerra civil que casi lleva al colapso total del Estado ruso. La historia comienza con la muerte del zar Fiódor, hijo de Iván, quien había tomado el trono tras la muerte de su padre. Fiódor era un gobernante débil, conocido por su poca habilidad política y su falta de firmeza, lo cual dejó el poder en manos de Boris Godunov, su consejero más cercano. En 1598, Fiódor muere sin descendencia, convirtiéndose Godunov en zar a través de una elección en la Duma. Sin embargo, su gobierno fue marcado por grandes dificultades, entre las que se incluye una devastadora hambruna que comenzó en 1601. Las malas cosechas, atribuidas a eventos climáticos extremos, llevaron a la muerte de aproximadamente un tercio de la población. A medida que el hambre se propagaba, también lo hacían las revueltas y los disturbios. Fue en este contexto que surgió un impostor que cambiaría el curso de la historia, Dmitri el Falso, quien afirmaba ser el hijo menor de Iván el Terrible. Dmitri el Falso llegó a obtener el apoyo de Polonia, y con un ejército cruzó hacia Rusia, donde, aprovechando el descontento popular y la desmoralización generalizada, fue capaz de derrocar a Godunov en 1605. Sin embargo, su reinado fue breve y pronto asesinado en una revuelta liderada por Vasily Shuisky, quien se declaró zar en medio de un caos creciente. Mientras tanto, otro evento contribuyó al desorden, la guerra con Suecia y Polonia. Cuando Shuisky intentó establecer su gobierno, enfrentó no solo a invasores externos sino también a una serie de impostores adicionales que intentaban reclamar el trono en medio del tumulto. Durante estos años, las ciudades sufrieron saqueos. El tejido social ruso se desmoronó. Todo el país estaba dividido entre facciones rivales, los boyardos, nobles, conspiraban para sus propios intereses, y las incursiones extranjeras agravaban la situación cada vez más precaria. El caos y la falta de un liderazgo efectivo llevaron a que la monarquía casi colapsara, y muchos rusos empezaron a perder la esperanza de un futuro estable. Finalmente, en 1613, la Duma logró reunir al nuevo zar de la dinastía Románov, Miguel. Miguel fue elegido en parte por su parentesco con los Rurik, la dinastía gobernante desde hace siglos, y en parte por su habilidad para unir a las facciones divididas. La elección de Miguel como zar marcó el fin del tiempo de problemas. El inicio de una nueva era en Rusia. Aunque los retos no desaparecieron de inmediato, su reinado solidificó la estructura político-social necesaria, y lentamente, Rusia comenzó a reconstruirse desde las cenizas de uno de los periodos más convulsivos de su historia. En una mañana de verano de 1613, Rusia despertaba con una nueva esperanza. Tras años de guerras internas, hambruna y caos, el trono de Moscú finalmente recibiría a un nuevo zar, Mijaíl Románov, un joven de apenas 16 años que llegaría a cambiar el curso de la historia rusa. Su elección no había sido sencilla, pero el país clamaba por estabilidad, y así fue como la dinastía Románov comenzaba su largo reinado. Mijaíl Románov, aunque joven, tenía en sus venas la pasión por unificar y fortalecer su nación. La sombra de los tiempos turbulentos, con sus infames falsos Dimitris y las competencias por el trono, aún planeaba sobre el reino, y Mijaíl sabía que debía ser cauteloso, pero también firme. Sus primeros días como zar fueron de aprendizaje.
con la ayuda del patriarca Fiódor Nikitich, un ferviente aliado, impuso reformas religiosas que buscaban consolidar la cohesión social bajo el manto de la ortodoxia. Sin embargo, su camino hacia el éxito no siempre fue sencillo. Las luchas internas por el poder nunca realmente cesaron, y muchos boyardos veían en Miael una oportunidad para hacerse con el control. Miael, consciente de las maquinaciones, desarrolló un sistema de alianzas y lealtades. Administró cuidadosamente los recursos del Estado, y bajo su gobierno, Rusia comenzó a ver tiempos mejores. Su política externa mostró una postura pacífica pero astuta, lo que permitió al país evitar las hostilidades con sus vecinos. Sin embargo, fue la familia de Miael la que más influyó en su reinado. Su madre, la Gran María, quien había sido esencial para su elección como zar, se convirtió en su consejera más cercana. A medida que el tiempo pasaba, Miael comenzaba a sentirse cada vez más seguro en su papel. Con el tiempo, Miael Romanov no solo gobernaba un país en recuperación, sino que logró extender su influencia hacia el futuro. Cuando llegó a su adultez, y luego la edad madura, su legado se consolidó como uno de astucia y determinación. Bajo su gobierno, la infraestructura del país se desarrolló y se incorporaron políticas que aseguraron que más granos llegaran a cada hogar. Aunque Miael falleció demasiadamente pronto, el impacto de sus acciones resonaría por generaciones. Dejó el reino en manos de su hijo, quien continuó las políticas de estabilidad y prosperidad que su padre había defendido. Así, los Romanov se convertirían en una de las dinastías más influyentes en la historia de Europa, marcando una era que llevaría al país hacia la modernidad. Así concluye la historia del joven que llegó al trono en tiempos de incertidumbre para construir un legado de fortaleza que maniataría la historia rusa. Miael Romanov, el zar que nunca temió a los desafíos, estableció el curso de una nación hacia la estabilidad y la grandeza. En las costas del río Moscova, un joven llamado Piotr Alexeyevich Romanov, conocido como Pedro el Grande, muestra una inclinación hacia el ingenio y el aprendizaje. Mientras otros jugaban, él se perdía en artefactos extranjeros y mapas, descubriendo un bote inglés que despertó su amor por el mar. Este amor por la navegación llevó a Pedro a soñar con construir una armada poderosa. Con el tiempo, desarrolló una visión de Rusia como una potencia moderna y occidentalizada, chocando con las tradiciones de la corte moscovita. A los 17 años, fue nombrado zar. Pedro, con una personalidad arrolladora y una altura imponente, tomó decisiones sin precedentes. Abandonó Rusia en la Gran Embajada, una misión secreta para aprender de Europa sobre sistemas, innovaciones y artes militares, trabajando de incógnito en astilleros. Esta experiencia en Europa solidificó su determinación por modernizar Rusia. Al regresar, implementó cambios radicales, reorganizó el ejército, fundó ciudades estratégicas como San Petersburgo, y cada paso que daba era hacia su visión de una Rusia moderna. Sin embargo, su reinado enfrentó resistencia. Los boyardos, que dominaban la estructura social y política, se opusieron a los cambios. Pedro enfrentó intrigas políticas y desavenencias familiares, pero su deseo de ilustrar a sus súbditos fue inquebrantable. Pedro creó escuelas y academias científicas, importó libros, y su reinado se convirtió en un faro de luz. A pesar de las contiendas y transformaciones, dejó un sello de progreso. Su temperamento autoritario levantó murallas, pero Rusia emergió modernizada. Pedro, forjador de su historia, esculpió su legado con manos firmes y mente insaciable. Bajo su mando, Rusia se impregnó de conocimientos europeos, trazando la ruta hacia el horizonte de la posibilidad. Se convirtió en un líder y visionario, eternamente Pedro el Grande. Catalina la Grande, originalmente llamada Sofía Augusta Federica, nació en el año 1729 en el Principado alemán de Anhalt-Zerbst. Desde pequeña fue educada con un fuerte sentido de disciplina y preparación para asumir responsabilidades políticas, algo inusual para una mujer de su época. Su madre, Joana Elizabeth, ambiciosa y con deseos de influenciar en la política, buscó una conexión con las cortes reales de Europa. En un giro de suerte que decidiría su destino, Sofía Augusta fue escogida como la futura esposa de Pedro III, el heredero al trono ruso. Convertida a la fe ortodoxa rusa, adoptó el nombre de Catalina y se casó en 1745. La vida en la corte rusa no fue fácil, su matrimonio con Pedro fue infeliz y Pedro mostró poco interés en los asuntos del Estado.
Catalina, sin embargo, no permitió que estas dificultades obstaculizaran sus ambiciones. Dotada de una inteligencia aguda y una sed insaciable de conocimiento, comenzó a estudiar la política y la cultura rusa en profundidad. El tiempo que pasaba en la biblioteca del palacio rescatando conocimientos y forjando alianzas políticas dejó en evidencia su capacidad de liderazgo. Su ascenso al poder sucedió de manera dramática. En 1762, Pedro III ascendió al trono, pero su gobierno fue breve y caótico. Descontento con sus decisiones políticas, un grupo de nobles rusos lideraron un golpe de estado que derrocó a Pedro. Catalina, aprovechando la situación, fue proclamada emperatriz de Rusia por su fuerte apoyo dentro de los círculos políticos y militares. Marchó hacia San Petersburgo liderando sus fuerzas, consolidando su posición como líder indiscutible. Durante su reinado, Catalina implementó reformas significativas en el reino. Su amor por la ilustración la llevó a modernizar Rusia, sin promoviendo la educación y el desarrollo de ciencias y artes. A pesar de ser vista como una figura implacable, sus decisiones políticas hablaban de una mente reformista. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de conflictos. Enfrentó múltiples desafíos, incluyendo levantamientos internos y la amenaza de invasiones territoriales. Catalina manejó cada crisis con diplomacia y fuerzas militares astutas, asegurando el crecimiento y expansión territorial de Rusia. Sus logros internacionales más sobresalientes destaca la división de Polonia, aumentando el territorio ruso significativamente. Su vida personal también estuvo llena de intriga. Catalina tuvo numerosos amantes que influyeron en su visión política. Sus amantes incluso ayudaron en sus proyectos de modernización y reformas. Su relación más intensa fue con el príncipe Grigori Potemkin, con quien compartió la creación de productos y estrategias militares para fortalecer el ejército ruso. Catalina la Grande falleció en 1796 dejando un legado de poder, intelecto y ambición que perdura en la historia de Rusia. Su vida refleja la historia de una mujer que desafió las expectativas de una sociedad patriarcal. Catalina se convirtió en una de las figuras más influyentes y poderosas del siglo XVIII, redefiniendo no solo Rusia, sino el impacto del liderazgo femenino en la política mundial. El zar Nicolás II de Rusia fue el último emperador de la dinastía Románov, cuyo reinado terminó abruptamente con la Revolución Rusa de 1917. Esta narrativa nos llevará por los momentos más significativos de su vida, sus decisiones como líder y las circunstancias que llevaron al final de la monarquía rusa. Nicolás nació el 18 de mayo de 1868 en el Palacio de Alejandro y fue el hijo mayor del zar Alejandro III y la zarina María Feodorovna. Desde joven, Nicolás fue educado en el arte de gobernar Rusia, con un enfoque que combinaba el rigor militar con una fuerte influencia religiosa, lo cual moldeó su visión del poder y su responsabilidad como zar. Uno de los momentos críticos en la vida de Nicolás fue su matrimonio con Alexandra Feodorovna, nieta de la reina Victoria de Inglaterra. A pesar de provenir de diferentes tradiciones culturales, su unión fue un acto de amor auténtico y profundo. Aunque no sin controversias y rechazos de la corte rusa, que veía con reservas la influencia anglosajona. Al ascender al trono tras la muerte de su padre en 1894, Nicolás II se encontró con un imperio vasto y diverso, plagado de tensiones internas y desafíos externos. Aunque su deseo era continuar con las políticas autocráticas, la presión por reformas sociales y económicas creció a medida que el país se industrializaba y urbanizaba. Un evento famoso de su reinado fue la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905, un conflicto que debilitó significativamente al zarismo debido a la derrota humillante. La guerra expuso las limitaciones de Rusia militarmente y alimentó el descontento interno, sembrando las semillas para cambios más radicales. A raíz de esto, la revolución de 1905 obligó a Nicolás a hacer concesiones políticas, estableciendo la Duma, el primer parlamento ruso, aunque con poderes limitados. A pesar de estas reformas forzadas, Nicolás mantuvo una postura rígida y cerrada hacia la política de su país. Su rechazo a modernizar la estructura política y económica lo colocó en una posición cada vez más vulnerable, tanto frente a sus rivales políticos como a crecientes movimientos revolucionarios. La Primera Guerra Mundial fue el golpe final para el zarismo.
Aunque inicialmente apoyada por nacionalismo fervoroso, el desgaste del conflicto, donde Rusia sufrió grandes pérdidas militares y crisis económicas, minó la confianza pública en la capacidad de Nicolás para liderar. Su decisión de asumir personalmente el mando del ejército solo deterioró más la situación. Finalmente, las presiones insostenibles llevaron a su abdicación en marzo de 1917, marcando el fin de la monarquía rusa después de más de 3 siglos de régimen autocrático. Nicolás y su familia fueron puestos bajo arresto, y su destino final en Ekaterimburgo fue un triste capítulo en la historia, culminando con su ejecución en 1918.